Miren esta linda pulsera que les traigo el día de hoy, elaborada con perlas, con discos de fimo en diferentes colores y acabados en dorado. La base de la pulsera es en hilo de acero o también conocido como guaya o hilo acerado. Mi nombre es Ana, me encanta tenerte por estos lados y antes de empezar te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita. Y no siendo más, empecemos. Para este diseño voy a usar hilo de acero, que también es conocido como hilo acerado, guaya de acero o cola de tigre. La base de este material está formada por varios alambres muy delgados de acero. Este que voy a usar el día de hoy es de 0.38 milímetros, del cual voy a usar 25 centímetros para el diseño de hoy. Lo primero que voy a hacer es en uno de los extremos poner este gancho de madera, pero si tú prefieres puedes también poner un trozo de cinta de papel. Así podemos ir armando el diseño y evitando que por este extremo se nos salgan las cuentas. Para esta pulsera voy a usar perlas de 10 milímetros e inicio insertando 2. También voy a usar balines dorados en acero inoxidable de 3 milímetros. Voy a insertar 1. Y para continuar con el diseño tengo estos discos de fimo de 6 milímetros en colores variados. Voy a insertar 3 de un mismo color. Ahora continúo insertando las piedras en el orden que las ves aquí. Y también esta estrella que es tipo separador, también dorada, en acero. Ahora continúo con este fimo, esta perla y estos balines como separadores. Este corazón también tipo separador y finalizo con esta secuencia que ves aquí. Listo. Aquí ya tengo armado entonces el diseño como quiero que me quede en la pulsera. Voy a usar también un broche y este pequeñito que ustedes ven acá, que es un escalachín, también conocido en algunas partes como grapa. Esta que estoy usando es de 1.5 milímetros. Ahora paso entonces primero el escalachín seguido del broche. Y paso de nuevo el hilo por la grapa, pero en sentido contrario, formando una pequeña argolla o aro. Y voy a empezar a alar hasta que me quede del tamaño que lo quiero. Quedaría más o menos así. Ahora voy a tomar una pinza de punta plana y lo voy a aplastar muy bien. Esta punta que me queda de hilo no la voy a cortar, sino que a través de ella también voy a pasar las piedras o las cuentas que tengo en la pulsera. Y entonces quedaría así. Ahora voy a cerrar el otro lado de la pulsera y para esto voy a utilizar una cadena de extensión de más o menos 3 centímetros. Ustedes pueden usar el tamaño de su preferencia y un escalachín. Aquí nuevamente voy a pasar el escalachín primero, seguido de la cadena. Y la punta del hilo la voy a pasar nuevamente a través del escalachín de esta manera, y esta punta del hilo voy a empezarla a alar y la voy a pasar a través de algunas cuentas y con ayuda de la pinza plana la voy a empezar a jalar hasta que me quede más o menos la argolla de un tamaño simétrico a la del otro extremo de la pulsera. Aquí ya pueden apreciar cómo quedaría. Ahora solo queda nuevamente aprisionarlo con la pinza de punta plana. Antes de hacer esto voy a verificar que me haya quedado bien la pulsera, que no queden espacios entre las cuentas. Ahora solo me queda cortar este excedente que me queda acá. Y voy a organizar entonces aquí las piedras nuevamente. Y ya tengo aquí lista la pulsera. Miren cómo quedan de bonita la combinación de las perlas con los colores que dan los discos de fimo. Es una pulsera que es ajustable.
queda muy cómoda y al tener la cadena de extensión permite que si la van a vender, pues la persona la pueda usar y graduar dependiendo del tamaño que la requiera. Y si quieres aprender más sobre bisutería básica y otras técnicas, aquí te comparto un curso con videos explicados paso a paso de manera sencilla y también te enseño sobre hilos y otros materiales.